Capturan a diputados involucrados en escándalo de corrupción, falsificación de documentos y drogas. El diputado Eric García y su suplente, la diputada Nidia Turcios, fueron capturados luego que un día antes la Asamblea Legislativa les retirara el fuero constitucional a través de un antejuicio. Igualmente, el diputado García fue suspendido de sus funciones como legislador mientras se somete al proceso penal, tal como lo avala el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la fracción legislativa del partido Nuevas Ideas reconoció que antes de aprobada la medida, García ya no cumplía sus funciones públicas ni se presentaba a la Asamblea Legislativa. Es decir, se autoimpuso su propia exclusión. En el mismo proceso de antejuicio, la defensa del diputado Eric García solamente llegó a manifestar que se allanaban a lo que el Pleno Legislativo decidiera, por lo que no hizo uso de su oportunidad de defensa. Los señalamientos que detonaron el escándalo contra García, lo inculpaban en vínculos con el narcotráfico. Así decía en redes sociales el ex asesor de seguridad de la presidencia, Alejandro Maysont, quien también fue capturado por delitos relacionados con la divulgación de información confidencial y otros que les serán añadidos. A la diputada suplente Nidia Turcios también se le capturó y serán las investigaciones y las autoridades quienes determinarán qué tan involucrada estaba en los posibles delitos que se hayan cometido. Para entender de mejor manera este caso, es necesario entender qué es el fuero y en qué consiste el proceso de antejuicio. El artículo 236 de la Constitución nos dice quiénes son los funcionarios que gozan de fuero, es decir que para ser procesados penalmente es necesario que la Asamblea Legislativa les retire ese privilegio. Los funcionarios que gozan de fuero son, el presidente y vicepresidente de la República, los diputados, los designados a la presidencia, los ministros y viceministros de Estado, el presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cámaras de segunda instancia, el presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el fiscal general de la República, el procurador general de la República, el procurador para la defensa de los derechos humanos, el presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y los representantes diplomáticos, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan. El fuero es la reserva de la competencia jurisdiccional penal a favor de tribunales superiores a los que correspondería por razón de la materia, según la persona que va a ser enjuiciada. Su presencia en los ordenamientos modernos tiene una justificación primordialmente histórica, que surge en un primer momento como un privilegio propio de los parlamentarios ingleses por el sistema Westminster, y posteriormente de los franceses a partir del Parlamento instaurado en 1789. Los efectos del fuero son primordialmente dos: la inmunidad, que es la garantía de protección personal que proscribe su detención, salvo en caso de flagrante delito, e impide su procesamiento sin un control que garantice la apoliticidad de la incriminación, generalmente ejercido por el órgano legislativo. Y la inviolabilidad, que es la prerrogativa por la cual se impide que las opiniones y votos de los funcionarios en el ejercicio de su cargo motiven procedimiento alguno. Su importancia histórica radica entonces en la aportación de mecanismos que permitan mantener un sistema democrático coherente, que dote al funcionario de la libertad y autonomía necesaria para ejercer su cargo. El fuero entonces garantiza una protección a los funcionarios para que puedan ejercer sus funciones sin el temor a represalias políticas, es decir que el fuero por sí mismo no es malo. El artículo 238 de la Constitución establece que los diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa a través de un antejuicio. Por los delitos menos graves y faltas que cometan durante el mismo periodo no podrán ser detenidos o presos, ni llamados a declarar sino después de concluido el periodo de su elección. Es decir que por los delitos menos graves no pueden ser sometidos a antejuicio. Si el presidente, vicepresidente de la República o un diputado fuere sorprendido en flagrante delito desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron elegidos, podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea. Esto sucedió en agosto del año 2020 cuando el entonces diputado Arturo Simeón Magaña protagonizó un accidente de tránsito con una víctima fatal. Ahora el fuero constitucional ha sido retirado al diputado Eric García y a la diputada suplente Nidia Turcios, y deberán enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano. Debe ser una advertencia para todos los políticos del país. Las cosas no son como antes.
Hagan las cosas bien y el trabajo para el cual fueron electos y así podrán mantenerse tranquilos. Esperaremos a ver cómo se desarrolla este proceso, y del cual probablemente hayan más consecuencias para otras personas. Te sugerimos suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más de nuestros videos. Somos Negocios e Impuestos.